Ok, buenas, ¿cómo están? Fino, criminal, tranquilito. Ok, mi nombre es Carlos Mecas Litron y hoy en tu cursito de dibujo digital en Photoshop para gente cool, super masterizada en lo que tú quieras, que ya no sé qué decir porque ya se están acabando todos estos episodios y no sé cómo estoy hablando como de puertorro, cabrón. Capítulo 8, donde veremos las luces y las sombras, que son principalmente las que nos hacen que nuestras ilustraciones tengan volumen. Además, les voy a enseñar cómo hacer que sus ilustraciones no parezcan ilustraciones de principiantes, porque les voy a comentar también cuál es un error muy común que suelen hacer los ilustradores cuando están empezando. Además, te voy a enseñar cuál es el proceso que yo utilizo para colorear mis ilustraciones, ya sea tipo cartoon o ya sea que ustedes quieran hacer ilustraciones un poco más complejas y quieran incursionar en hacer estas ilustraciones a puro valor, o sea, que sea blanco y negro, para, bueno, trabajar los conceptos que vimos la clase pasada en la teoría de los colores. Y ahora les voy a enseñar, si ya tienen su ilustración a blanco y negro, cómo ahora agarrar esa imagen que está a blanco y negro y darle color. Así que tírate, baby. Ok, el tema de lo que es la luz y la sombra lo voy a abordar súper rápido, porque considero que si no es primera vez, digo, que ven algo de dibujo, habrán visto los típicos ejercicios donde estudian las luces y las sombras con figuras geométricas, que si una esfera, no sé, una pirámide, cosas así que son súper básicas. Pero yo considero que podemos abordar cosas que a lo mejor son un poquito más complejas, y por eso voy a confiar en mi capacidad de síntesis y voy a confiar en tu sentido común, y así podremos avanzar un poco más rápido. Ok, claramente las luces y las sombras son lo que nos permiten ver las cosas como con volumen, que las podamos ver en 3 dimensiones. No es lo mismo ver algo así que ver algo así. O sea, obviamente hay un tema de profundidad. Lo que tenemos que estar bastante conscientes a la hora de aplicar las luces y las sombras es cómo es la forma de la figura que queremos representar. Sí, así como escucharon, ¿cómo es la forma? Porque la luz viaja en línea recta y dependiendo de cómo sea la forma de esta figura, la luz se va a amoldar a esta figura de una manera u otra. Entonces, por ejemplo, estas figuras que tienen lados planos, como pueden ser un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, o bueno, como estamos trabajando en 3D, los cubos, las pirámides y este tipo de formas así, que tienen lados planos, que tienen caras, por decirlo de cierta manera, estas caras normalmente respetan como un mismo valor tonal. Lo bueno es que si me expliqué como el culo, tienen el ejemplo para entenderlo, ¿sabes? Y además, si estás como medio perdido cuando estoy hablando y no sabes qué es valor, no sabes qué es tono, no sabes qué es saturación, hermano, te recomiendo que te vayas al otro video, el video anterior, donde hablamos de la teoría de colores, que te lo juro que va a hacer que tu coco haga que y veas el mundo de otra manera. A diferencia de que sea una figura curva, que si es una figura curva, la luz va a seguir como esa curvatura. Así como mis ojos siguen tu curvatura, bebé. Escúchala, que no eres ciega. Entonces, la diferencia de los valores no se notará tanto como en los ejemplos anteriores, sino que aquí más bien será como un degradado suave. Será algo como más suave. Pero igual, si te gustaría ver cómo se vería en cuestión de valores, se vería algo así. Entonces nada, aquí pueden ver un ejemplo de cómo se verían estas figuras básicas afectadas por una misma luz. Ok, yo creo que hasta aquí no hay pele. Lo que pasa es que también mucha gente no sabe cómo sombrear cuando son figuras un poco más complejas. Y lo primero que tienes que hacer es determinar cuál va a ser tu punto de luz, o sea, desde dónde va a estar entrando la luz, si la luz entra desde acá, si la luz entra desde acá, un punto de luz específico. Después, lo que vendrías a hacer es como una especie de mapeo de la figura. O sea, tienes tu figura y te imaginas como que si tuviera una malla siguiendo la forma de esta figura. Y así, con tu punto de luz, vas a saber cómo se acopla la luz a ese determinado objeto. Aquí tenemos 4 ejemplos. Tenemos unos cubos, tenemos unos cilindros, tenemos unos conitos y tenemos unas esferas. Yo veo así como si yo las estuviera viendo, ¿estás claro? Pero mira, aquí no hay nada. Y de estas 4 figuras también tenemos 3 variantes de cómo afectaría la luz si estuviera posicionada en distintas zonas. Y aquí tenemos un ejemplo de figuras aún más complejas, pero bueno, vemos como Christy Kate, que es la autora de estos ejemplos, va poniendo igual como que la similitud de estos objetos con objetos a lo mejor un poco más sencillos, para así nosotros poder sombrearlos de una forma más práctica y que se nos haga más fácil de ver. Sí, estaba quedando sin saliva, weón, hay una loca. Entonces, sencillamente podemos ver como la parte central es parecida a un cubo, después la parte de adelante y la parte de atrás es más parecida como un cilindro, y bueno, la parte de arriba es más parecido como si fuera a una esfera. Y tomando esto como referencia, ya vamos a saber cómo sombrear esta ilustración. Entonces, para ya cerrar lo básico, que esto es lo más basiquito,
Tenemos que saber que lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestra luz principal, marcarla, pautarla, o sea, si va a venir desde acá, es de acá. Porque ¿qué pasa? A lo mejor verlo con figuras geométricas es muy sencillo, pero ya cuando tú estás trasladando eso a una composición y estás tratando de aplicar las 7 reglas básicas que necesitas para saber a dibujar, que te expliqué en un video, estás tratando de aplicar lo que es la teoría del color, que te expliqué en otro video, estás trabajando con un poco de conceptos en la cabeza, puede que se te olvide y puede que pases de largo el tipo de iluminación que estás usando. Entonces puede ser que dentro de la misma composición tengas un objeto que relativamente debería estar siendo afectado de la misma manera por la misma luz, y de que de repente ese objeto tenga una luz que venga de acá y un objeto que está aquí a lo mejor tenga una luz que venga de acá, y esa luz que venga de acá no me afecta a mí, pero sí le afecta a esto, y la luz que viene de acá me afecta a mí, pero no le afecta a esto. Entonces empiezas a hacer un poco de cosas que no son coherentes y por ende la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se estira. Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30.000 pies de altura. Y por ende lo que pasa es que tu ilustración, tu dibujo pierde el realismo. Así no quieres hacer cosas de realismo, o sea, deja de ser creíble. También si analizamos un poco los ejemplos anteriores como si vemos la sombra y trazamos como una especie de vector desde la punta de la sombra hasta la punta o hasta los vértices de la figura, podemos ver hacia dónde o de dónde viene la luz. Porque obviamente este espacio que crea la sombra básicamente es el espacio donde este objeto está obstruyendo el paso de la luz. Y que bueno, obviamente este proceso también lo podemos hacer al revés para ver dónde está esa sombra proyectada de un objeto que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, tenemos aquí nuestra figura y decimos que la sombra está desde este punto de vista, y bueno, obviamente la luz viaja en una dirección en línea recta, y bueno, esa línea recta cuando se intersecta o choca con lo que vendría siendo la superficie, hasta ese punto es que va a estar la sombra proyectada. Hasta ahí todo está easy peasy. Lo que pasa es que también dependiendo del material, esta luz va a afectar de una forma o va a afectar de otra forma, dándonos así dos cosas que van a hacer que nuestros dibujos tengan un extra de realismo, o en el caso de que no queramos hacer realismo, un extra de credibilidad. Las texturas es algo que es súper importante porque le da un extra de información a la persona que está viendo nuestro dibujo, porque no nos estamos limitando a simplemente dibujar una plasta, cualquier vaina ahí, sino que ya le estamos diciendo a la persona, o ya estamos haciendo que la persona vea si ese objeto que estamos dibujando es granulado, es rugoso, es liso, no sé, es pulido, está cromado, es de metal, qué sé yo, o sea, tiene otras propiedades, por decirlo así. Me encantó el juego de las manos. Tiene otras propiedades. No me he tomado la medicina, lo sé. Porque no es lo mismo ver un objeto que refleja muy poca luz a ver un objeto que refleja más o menos luz, a ver un objeto que refleja mucha luz y es un objeto que... ¡Ah! Se me trae un gometraba. Que puede ser un objeto como el que están viendo acá, que ya es un objeto que se ve bastante brillante, o incluso un objeto que pareciera medio pulido, que ya incluso te está reflejando los colores de las cosas que tiene alrededor, o algo que está incluso tan pulido que absorbe totalmente las ondas electromagnéticas de los objetos que están cerca, o sea, dando un efecto de que literal es como un espejo o algo así, como esta que están viendo aquí. Porque por lo menos si tenemos aquí una figura y aquí tenemos otra figura y la luz está impactando acá, está reflejando aquí, cuando rebota en varias direcciones, y este otro objeto que puede estar muy pulido, por decirlo así, puede, incluso reflejar y a crear como que este efecto de espejo como el que estamos viendo acá. Entonces, todo ese tipo de cosas en cuestiones de materiales le dan demasiada riqueza a los dibujos. Aquí les voy a poner unos claros ejemplos de esto. Aquí vemos un círculo, aquí vemos como con el volumen se convierte en una esfera, aquí vemos que le podemos meter un poco de textura. También podemos hacer que la bola ahora sea algo un poco más metálico, podemos hacer que sea incluso más metálico, que refleje lo que estamos viendo, como el que vemos ahorita, aquí, incluso podemos hacer que sea como un objeto de plástico, un objeto de vidrio, un objeto que sí de agua, todos reflejan la luz de una forma totalmente distinta. Es el mismo círculo y simplemente con cambiarle eso ya le estás dando demasiada información al espectador de qué está viendo. Y son cosas que tienes que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en este ejemplo bello, van a ver cómo incluso la luz traspasa la gota y la luz que le está pegando directamente a la gota también se ve reflejada en la sombra. O sea, son cosas que tienes que estar pendientes y que tienes que tomar en cuenta. La
cosa que le da ese extra de valor a nuestros dibujos vendrían siendo los rebotes. Porque como les estaba comentando, nosotros no solo nos vemos influidos por una luz principal, podemos tener infinidades de luces, pero esas luces a su vez están rebotando constantemente y pueden afectar los colores de nuestro sujeto que estamos dibujando, ya sea objeto, persona, lo que sea. Entonces a lo mejor incluirles estos rebotes de luz a nuestros objetos, a nuestros dibujos, van a hacer que sean más realistas. Además, tampoco es un solo hecho de la luz, sino como les estaba comentando en un principio, el hecho de las sombras, como les estaba comentando lo de mi brazo, que crea una sombra proyectada. Pero incluso no nos podemos quedar ahí, porque si por lo menos estamos dibujando una persona al aire libre, por ejemplo, pueden haber sombras proyectadas de elementos que ni siquiera estén dentro de nuestra composición. O sea, aquí les voy a dejar unos ejemplos, y como pueden ver, hay como que las sombras de algunas matas y cosas así, que no se ven en nuestro encuadre, por llamarlo de cierta manera, pero de igual manera están afectando nuestra obra y eso enriquece demasiado. Por eso también les digo que es súper importante que se puedan nutrir de todo, porque todas esas cosas que vayan aprendiendo seguro las van a poder aplicar al dibujo. Por lo menos para ser un buen dibujante, a juro tienes que saber de iluminación, tienes que saber de fotografía, tienes que saber a lo mejor de acting, que es la actuación, a lo mejor para saber cómo posar a los personajes, y todas esas cosas van a hacer, todos esos conocimientos que tú le puedas meter a tu cabeza, van a hacer que tus dibujos sean otro peo. Sí. Pero bueno, llévense todos esos conocimientos para su casa y recuerden, se los voy a recordar ahorita otra vez porque es súper importante, que no vayan simplemente de un matiz y le bajen el color o le bajen el valor o le suban el valor. Tienen que jugar bastante con los colores que están rebotando, no es lo mismo ver esto que ver esto. La piel humana siempre se va a enriquecer de las cosas que están rebotando, y si tú vas a dibujar por lo menos un rostro, ese rostro tiene que tener grises, morados, verdes, azules, o sea, tienen una cantidad de tonos que es una locura. Y obviamente no es que vas a agarrar y vas a pintar a un payaso porque yo te estoy diciendo que llevan todos esos colores. Obviamente, dependiendo del entorno en el que esté, va a tener mayor o menor cantidad de exposición a estos otros colores. Pero siempre tienes que ir entrenando el ojo, bueno, el cerebro, para que sea capaz de percibir estos tonos. Porque nosotros estamos acostumbrados y lo vemos como algo normal y vemos solo como que el acabado final, por decirlo así. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro para que sea capaz de ver cómo realmente la luz, los colores, lo que sea, cómo todo está afectando y cómo todo está sucediendo. Y que como te digo, todo también va a depender de tu estilo, porque por lo menos si tú quieres hacer algo realista, la idea tal cual como estábamos hablando es de que no se note. Tú tienes que hacer que el espectador no se dé cuenta que esos grises, que esos magentas, que esa cantidad de colores están ahí. Pero si tú quieres a lo mejor hacer algo más pictórico, que también está súper bien, que también da efectos súper cool, como estos que están viendo aquí, lo puedes hacer y puedes agregarle esos colores y se ve bien. O sea, depende de lo que a ti te guste, es cuestión de que pruebes, pero tienes que tenerlo presente porque así funciona. Todo esto se hace con el mismo propósito del que les hablaba en los primeros videos. Es para tratar de escapar de estos dibujos aburridos. Otra cosa que podemos usar como elemento para darle aún más punch a nuestros dibujos es aprovechar los highlights, que son las luces fuertes. Porque tenemos que estar conscientes de que siempre vamos, o sea, que existen muchos tipos de luces. Hay luces naturales, pueden haber luces artificiales, una luz de un faro alumbra distinto que otro tipo de luz, etc. Y no sé por qué les estoy hablando de esto. Ah, ya, exacto. Y que con estas variaciones de luz podemos conseguir una puesta en escena más interesante. Por aquí les voy a dejar unos ejemplos que estuve buscando. Hay algunos ejemplos de dibujos, de highlights, pero también les voy a dejar unos ejemplos de lo que es fotografía, porque coño, realmente es más fácil buscar por Google y conseguir cosas interesantes de fotografía que a lo mejor tener que revisar un coñazo de dibujos para ver cuáles están aplicando las cosas que les quiero mostrar. O bueno, que están viendo mientras yo me instalo aquí a hablar paja y ustedes están viendo las cosas que de verdad importan, porque claro que sí, así es el curso dinámico, o no sé cómo lo describirían, pero ya se vacilaron. Que yo por lo general suelo poner mi luz principal en una dirección así como de izquierda a derecha de forma descendente, y siempre le suelo hacer el highlight bien marcado con un color amarillo, y del otro lado, el lado anterior, le suelo colocar, coño de la madre, pero es que está modular. Y del otro lado le puedo colocar lo que son luces de rebote o contraluces, y se las suelo colocar como un tono medio morado, medio rosado, desaturado, que no se note tanto, pero que a la vez esto me ayuda demasiado a separar a mis personajes del fondo. Que por lo general yo no trabajo mucho en los fondos, por lo menos para estas ilustraciones que estoy haciendo ahorita en Instagram, y hacer esto me ayuda de pana a que el personaje, ¡pum!, sobresalga más. O sea, si mi personaje está aquí, le agrego los highlights, es así, ¡pum!, para que te es claro. Otro problema que pueden tener los artistas cuando están empezando es no saber cómo hacer que un objeto se vea más brillante.
O sea, si por lo menos ustedes tienen una ilustración y ya consideran que agotaron los recursos o sea, ya está en un blanco puro, ya está totalmente blanco y todavía el objeto no parece que brillara demasiado, algo que pueden hacer es oscurecer más el fondo, porque de esa manera ustedes van a poder crear un contraste y ese mismo contraste es lo que va a hacer que se vea más brillante, porque va a haber mayor diferencia entre lo que son los tonos altos y lo que son los tonos bajos. Esta vaina me hizo acordar demasiado. En estos días estaba que sí súper chill, así revisando Instagram, y veo unas historias de una pana que había subido, entonces era como una imagen de unas velas, y era que sí, una vela prendida y las otras velas apagadas. Entonces el quote arriba del texto decía como que apagar la luz de los demás no hará que tu luz brille más. Y yo como que, hey, o sea, ya va, vamos a calmarnos. Relativamente es verdad, porque tu luz no va a brillar más, porque va a brillar lo mismo. Pero por lo menos si tú tienes una habitación y tú tienes bastantes velas encendidas y de repente apagas las otras velas y dejas una puta vela encendida, obviamente la atención de las personas va a ir hacia esa única vela que está prendida. Entonces, marico, yo estaba así como que, relájate, es una metáfora, que es una metáfora mala, sí, pero yo estaba como que, marico, cállate la boca, claro que sí, o sea, literalmente sí. Yo estaba como que, verga, weón, cuando tenga el curso listo se lo voy a pasar a esta pana para que deje de estar publicando estúpido. Marico, estaba como que, ay, mi amor, ven, no, yo te voy a explicar algo, ¿viste? La vida. Ok, entonces regresando al tema de lo que sí nos importa realmente, no pueden tenerle miedo a la oscuridad. No, mentira. Literalmente no pueden tenerle miedo a la oscuridad a la hora de que estén dibujando. Me imagino que esto le pasa a mucha gente, más que todo cuando trabajas en tradicional, porque si estás haciendo algo en tradicional y le echas demasiado oscuro, después para borrarlo va a ser una ladilla. O sea, si la cagas, la cagaste, literal. Pero bueno, tienes que igualito dejar ese miedo de lado, enfocarte entonces bien en tu boceto para que no la vayas a cagar cuando vayas a echar los negros. Pero pasa mucho que se quedan en tonos muy medios, ya sea una ilustración muy gris, y ya, o sea, suena hasta feo. O sea, haces algo muy gris, es como que, miren una ilustración gris. Son muchos tonos medios. No es lo mismo ver eso que a lo mejor ver esto. ¡Boom! Y créanme que la diferencia está en cómo usan los valores. Y eso tampoco significa que si, por ejemplo, van a dibujar un rostro, tiene que estar que se supermarcadas las facciones, que se le vea todo esto oscuro, tal. Porque eso va a depender de pana, es de la luz que le esté afectando a la persona. Pero podemos ver este otro ejemplo donde la cara no tiene que ser las facciones así supermarcadas, pero sí vemos que llega a los tonos altos como llega a los tonos bajos. No es gris, tiene tanto oscuro, tiene como claros, tiene tonos intermedios. Tiene que haber un equilibrio de tonos. No puede ser ni muy gris, ni tampoco muy negro, ni tampoco muy blanco. Tiene que estar equilibrado. A continuación les voy a enseñar cuál es el proceso que yo uso para rellenar mis ilustraciones. Después pasaremos también por cómo yo hago las luces y las sombras. Y por último le daremos unos detalles finales para así culminar la ilustración de Bugs Bunny y Kakashi. Y también veremos cómo pasar una ilustración de blanco y negro a color. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una ilustración con un outline para colorear. Preferiblemente que este outline lo hayan hecho ustedes, pero bueno, en este caso yo voy a buscar algo random en Google, algo que sea súper sencillo, para mostrarle cuál es más o menos el proceso que yo utilizo para hacer este coloreo y que lo puedan ver así. Ya después veremos este proceso en un ejemplo real. Ok, lo segundo que yo haré es quitarle el fondo blanco a esta ilustración que descargué. Lo voy a hacer súper rápido, igual no se preocupen que en el capítulo 9 profundizaré un poquito más sobre este tipo de herramientas que son un poco más útiles para las personas que no tienen tableta gráfica. Ahora vamos a ver cómo en 7 sencillos pasos pasamos de esto a esto, y que lo habré hecho a lo mejor en unos 15 minutos. La fase 1, dar color base. Ahora con la varita mágica voy a seleccionar las áreas que sean del mismo color. En este caso, la piel. Después podemos venir acá al menú de selección, modificar, expandir y lo expandimos entre 1 y 4 píxeles. Eso va a depender del grosor de tu trazo y de lo limpio que esté. Ahora, con la herramienta de degradado, marco afuera y arrastro hacia afuera para pintar todo. Y ahora simplemente le damos a Control D para deseleccionar todo. Creamos una capa nueva y ahora vamos para el pelo, la cola, las pezuñas, que quedarán del mismo color. Repito el proceso de ir seleccionando. Y ven que realmente no me preocupo mucho ahorita por el color, sino más bien por tener todas estas capas, estas áreas en distintas capas.
Ya una vez tenga mi selección lista, no voy a repetir el proceso que hice anteriormente de seleccionar, modificar, expandir, todo eso, porque sencillamente tengo un atajo de teclado en F5 que me hace todo ese proceso automáticamente. En el capítulo 2 les explico cómo automatizar este paso y muchísimas cosas más, ya que en este capítulo les enseño cómo pasar de usar Photoshop como un novato a pasar a usar Photoshop como un profesional. Repito este proceso las veces que sea necesaria y ahora selecciono todas mis capas base y las bloqueo para tener así como una especie de máscara en las que puedo pintar sin tener que preocuparme mucho si me voy a salir. Ahora voy a hacer algunos pequeños ajustes de colores. Por lo general trato de tener estos colores más definidos desde un principio, pero aquí simplemente los pinté en azul para mostrarles que realmente no importa mucho, o sea, la idea es como que enmascarar estas áreas. Así que tampoco se preocupen si no tienen la paleta de color bien definida, porque lo más probable es que a lo largo de todo este proceso, todos estos colores los vayamos modificando un poquito, estos matices, para que así encajen mucho mejor. Ok, ahora podemos avanzar a lo que vendría siendo la fase 2, que es definir nuestra luz principal. Teniendo nuestras capas bloqueadas, seleccionamos un pincel difuso y teniendo claro desde dónde va a estar ubicada nuestra luz principal, en mi caso lo haré desde aquí, y con nuestras capas bloqueadas seleccionamos un pincel difuso y teniendo claro cuál será nuestra luz principal, entonces del lado contrario agregaríamos las sombras variando un poco el matiz, el valor, la saturación, y si consideramos necesario podemos iluminar también algunas zonas como hicimos en la parte alta aquí de la melena, que yo les agregué como un poquito de matices amarillos. Ahora en la fase 3 definiremos lo que son las sombras. En el estilo que yo suelo hacer, que no busca ser nada realista, sino más bien es como una especie de cartoon, busco interpretar las formas, interpretar las sombras, de manera que me queden separadas como por niveles. Así que creo una capa nueva y con Alt la aparento o la anclo así como que a la capa de abajo, para de igual forma no salirme y también tener la posibilidad de editarla más fácil. Porque ¿qué pasa? Cuando ya yo defino cuál va a ser esta área que tiene ausencia de luz, por lo general, después la pongo en modo multiplicar para que actúe de cierta forma sobre el color de abajo, sobre el tono de abajo. Además le bajo un poco la opacidad y después con el control U le cambio un poco los matices para que vayan agarrando un poquito más de riqueza a estos colores y no sea algo tan insípido con los colores. Después, este proceso lo repetimos las veces que sean necesarias, o sea, dependiendo de la cantidad de capas base que tengamos. También podemos hacer la cantidad de niveles que querramos. En este caso yo haré solo uno, pero también les voy a mostrar acá algunos ejemplos con más niveles de profundidad, que a mayor niveles de profundidad también obviamente tendrá mayor detalle. Esto realmente no es tan complicado, es como más cuestión de ponerse ya. Lo que más se complica es a lo mejor a la hora de interpretar cierta textura. Porque ¿qué pasa? Al tú trabajar estas luces y estas sombras por niveles, le estás dando como que estás simplificando mucho y estás poniendo menos información en la ilustración. Y con esa mínima información tienes que lograr que la gente pueda entender qué tipo de textura estás pintando. Por ejemplo, que se vea como un cabello, que se vea como una tela, que se vea como una piel. Si es poroso, que se vea poroso. Si tiene como estos pelitos, que se vean como pelitos. Y a lo mejor esto simplificarlo puede que al principio se les complique un poquito, pero al final le van a agarrar la práctica. La fase 4 vendría siendo el fondo, el environment, donde busco introducir a nuestro personaje ya en un entorno, ya que dependiendo de ese entorno nuestras luces y sombras pueden comportarse de maneras distintas. Y es preferible tener así sea una vista general de cómo más o menos va a ser el fondo, o sea, no necesitas tenerlo a lo mejor súper detallado si vas a hacer el fondo, pero sí les recomendaría más o menos tener una idea antes de meternos en más detalle en nuestra ilustración, porque si después hacemos mucho detalle y después cuando querramos incluir ese fondo no pega, habremos trabajado muchísimo en vano, habremos perdido también muchísimo tiempo y a lo mejor no trabajar en vano, pero sí tendremos que hacer muchas más correcciones que si simplemente hubiésemos pensado en el fondo antes. En la fase 5 ya vendría siendo hora de las luces, así que haríamos tal cual como hicimos con la sombra, pero en vez de poner las capas en modo multiplicar, usaremos estos modos de fusión que son más tipo aclarar, pantalla, sobreexponer color, todo esto que trabajan en función a la luminosidad, o también simplemente podríamos dejarlo en normal. O sea, esto siempre va a depender y la idea es que no copien fórmulas ni patrones, sino que por lo menos esta es la manera en la que lo hago yo. También hay muchas ocasiones en que lo hago distinto, pero poco a poco la idea es que ustedes vean cómo ustedes se sienten más cómodos trabajando y que también sepan de que aunque encuentren una manera en la que se sientan cómodos, siempre
las ilustraciones van a cambiar, o sea, todas las ilustraciones tienen requerimientos distintos y con cada proyecto que hagan lo más probable es que también se encuentren con distintos tipos de retos. En esta fase también pueden hacer distintos niveles de luces, pero como esto es algo súper sencillo, yo simplemente haré los highlights. En la fase 6 yo agrego lo que vendrían siendo los rebotes, los que le había comentado que siempre le agrego a mis ilustraciones, que me parece que hacen que el personaje resalte un poco más del fondo y que a la vez hace que sea como que un poco más interesante, o según yo. Y por último, en la fase 7 agregamos todos los acabados finales. Aquí por lo menos voy a hacer una sombra proyectada y también con un pincel difuso haré como una luz morada desde el lado en donde le puse como la especie de rebote. Aunque no creo que en la sabana hayan carteles de neón o luces de estudios rosadas, igual se lo haré para que tenga un poquito más de coherencia, porque como ya le agregué este rebote al personaje, esto igual debería haberse reflejado en el environment. Y bueno, ya en esta fase de acabados finales todas las ilustraciones iban a ser súper distintas, pero bueno, hacemos ajustes por aquí, ajustes por allá. Y por último, claro que sí, ponemos nuestra firma y nuestro Instagram, así que se lea ¡pum! Para jalar bastante pauta. Ok, empecemos ahora con un ejemplo más complejo. En la fase 1 vemos como de igual manera comienzo con la herramienta de selección y nuestro bello F5 para rellenar nuestro dibujo con los colores bases. Les había dicho que por lo general yo suelo hacer una sola capa por un color, o por lo menos eso fue lo que hice en el ejemplo anterior. Aquí vemos que tengo muchos elementos del mismo color, los guantes, la bandana, la licra esta que le tapa la cara, el pantalón. Y al ser tantos elementos, a lo mejor se me facilitarían bastante los demás procesos si los tengo un poco por separados. Entonces eso fue lo que yo hice. En una capa tengo lo que vendría siendo el pantalón, en otra capa tengo lo que vendría siendo la manga y por último tengo el resto. Literal, esto yo lo puse así porque se me hacía más cómodo, o sea, no hay algo en específico de que no, porque los guantes, ¿qué tal? No, sino que simplemente no me gusta tener tantas cosas tan amuñuñadas, porque después cuando yo vaya a hacer las sombras a lo mejor se me pueden superponer los trazos y prefiero trabajar más libremente. O sea, si lo tuviese todo en una misma capa tendría que a lo mejor trabajar con más cuidadito, pero ya por lo menos eso es un gusto personal. También el contra de tener más capas es que por cada capa base que yo haga después voy a tener más capas de luces, más capas de brillos, o sea, y si por lo menos tú eres burda desordenado y no te gusta tener tantas capas, puede que prefieras tener esto en una misma capa y simplemente después trabajar con más cuidado. O sea, no sé. Después, con el chaleco, puse un color super motherfucking mente verde saturado para recordarles que esto realmente no es el color que se va a quedar. Aquí lo que nos interesa es más que todo seleccionar estas áreas, porque después este color base lo podemos corregir simplemente con el bote de pintura, o en mi caso la herramienta de degradado, o simplemente con el control U, así como acabo de hacer ahorita. De igual forma, también me pasó con el color de la piel sí la traté ya de hacer de un color que me quedara, no me convenció mucho y tono y saturación, pan, ajustes, pum, corrección, listo, encajado. Y bueno, les repito que estas 7 fases fue como la forma que se me ocurrió más o menos de forma endógena para explicarle cuáles eran mi proceso o cuál es mi proceso, porque solo, no mentira, cuáles son. No importa, el punto es que esto no es una biblia, o sea, aquí en la fase donde nada más supuestamente puedo dar el color base, ya de una creé otra capa, la anclé al color base de la piel y le agregué esta franja blanca en la cola que tiene Bugs Bunny, porque simplemente me parecía que era algo bastante característico y ya lo quería estar previsualizando un poco más acabado, entre comillas. Y también ven como en este caso aplico un color base, un color sólido, para irme un poco imaginando cómo se van a ver estos colores al final. Recuérdense que siempre cuando nosotros trabajamos un dibujo, una ilustración, tenemos que ir desde lo más genérico hacia lo más complejo. Y así también le voy dando un poco de más contraste y puedo visualizar bien estas áreas blancas, estas áreas un poco más claritas de nuestra ilustración, como podrían ser los ojos, el kunai, las bandanas, y así ver que los valores estén más balanceados. Porque si yo trabajo con un fondo blanco y los tengo esos elementos que son claritos blancos, puede que con el fondo blanco se vean bien, pero después si yo le pongo un fondo más oscuro, ¡boom!, va a llamar mucho la atención y no es lo que quiero pues. Pero bueno, este color sólido no me terminaba como de convencer, así que decidí intentar con algunas imágenes que había visto para ver si me servían. Entonces empiezo a hacer pruebas, hago ajustes, edito un poquito por aquí, un poquito por acá, y ahora bloqueo todas mis capas base y empezaría lo que vendría siendo la fase número 3, que es identificar cuál va a ser o dónde va a estar ubicada mi luz principal. ¡Ah! Me mordí la lengua. ¡Qué sexy! Y bueno, con un pincel difuso, empiezo a marcar
Ya me puse para la joda. Empezaría a marcar cuáles son estas sombras proyectadas por nuestra luz principal. Cuando dibujo, por lo general, me suelo enfocar mucho más en el desarrollo y diseño de personajes. En la parte del fondo y el environment suelo ponerle como un fondo de color plano que combine con mi paleta de color, o busco alguna imagen de un fondo que me guste y que de paso se ajuste con la perspectiva que estoy usando. Así cuando uso alguna imagen de internet no uso la imagen completa, sino uso solo un fragmento, o sea, para no ser tampoco tan fucking descarado. Y bueno, después también la trabajo bastante, o sea, le edito, le pongo modos de fusión, le agrego mapas de degradados y otro tipo de cosas que ya les voy a explicar. Y no solo para que no se vea como la imagen original, porque al final estas son ilustraciones que hago para mi Instagram, o sea, que tanto, sino también como para adaptar los colores que yo necesito, los colores que me imagino y los colores que me gustarían. O sea, eso es mentira que tú simplemente te vas a encontrar una imagen que calce perfecto a lo que tú quieres hacer. Eso no pasa. Mano, me voy a ponerse ASMR LGBT. Y antes de que vengan a decirme algo, bueno, ya les dije que estas son ilustraciones que subo simplemente en mi Instagram, que no tienen ningún tipo de uso comercial y simplemente me entretengo dibujando personajes. Es a lo que me dedico. Que yo pudiera también agarrar y dibujar estos fondos, sí, pero me da flojera. De igual forma, hacer esto no tiene nada de malo, más bien nos permite enfocarnos más en lo que queremos, en este caso, el desarrollo del personaje. Ya cuando sí son trabajos para uso comercial, trato de ser sí muchísimo más cuidadoso cuando voy a hacer este tipo de cosas. O sea, agarro una imagen y uso más que todo como retazos y las edito por completo. O sea, agarro un elemento de aquí, un elemento de allá, que al final yo te voy a decir, mira, esto es esta imagen, y así quedó. O sea, te lo juro que no te vas a dar cuenta porque eso sí va a estar editado en la madre. Y que de igual forma, esto no tiene nada de malo, es algo bastante usado en el medio. De hecho, esto se llama photowashing, lo descubrí por cierto hace poco. O bueno, también depende si hay suficiente presupuesto para el proyecto, también se podrían contratar a artistas que sean especializados en fondos. Que no es mi caso. Capo. Sapo. No sé por qué me puse violento. Capo. Pero es que incluso estas técnicas la usan muchísimos artistas para hacer sus matte paintings. ¿Que todos la usan? No, pero bueno, es un recurso y cada quien hace lo que le da la gana. Y se los comento así abiertamente porque hay muchísimos artistas que hacen esto, o sea, créanme que es muchísimo más de lo que ustedes se imaginan y se lo callan porque por ahí hay muchos artistas puristas que dicen que no, que eso no es arte y tal. Y a mí no es que no me importa lo que más digan, lo que los demás digan, porque siempre importa si sea un poquito y el que diga que no miente. Pero lo que sí no me importa es que algún pendejo purista me venga a decir que tú no eres un artista, ¿verdad? ¿Qué tal? Porque por lo menos yo sé que sí lo soy y que una persona piense eso no va a ser ni que yo gane más plata, ni que yo gane menos plata, ni que tenga más o menos clientes. Y afortunadamente no dependo de ninguno de ellos para dedicarme a lo que me gusta. Y eso también podrían tomarlo como una especie de reflexión. O sea, de tratar de siempre ser súper honesto porque la gente valora muchísimo, muchísimo eso. Y si tú estás seguro de lo que haces, de lo que estás haciendo o de lo que hiciste, ya aquí hablando un poco sobre todo, te aseguro de que si te comportas de esa forma y no tienes miedo de hablar claro de lo bueno y a lo mejor lo no tan bueno, la gente se va a dar cuenta de eso y te va a ir mejor en tus relaciones, ya sean tanto personales como de trabajo. Y lo más importante es que una vez ya tienes la confianza de la gente, es más fácil robarle la cartera. Nah, qué feo, pero es que ya me estaban palagando de tanto empoderamiento. Pero bueno, y aquí vieron cómo fui trabajando lo que vendría siendo la fase 3, la fase 4, que ya ni me acuerdo cuál es cuál, yo no trabajo con tanto protocolo, pero ya vieron cómo fui aplicando los niveles de sombra, los niveles de luces, y bueno, también ven el ejemplo de cómo en la parte del flequillo, el flequillo este raro que le puse a Bugs Bunny's ataque, dejé como una especie de rombos, tratando de buscar interpretar lo que vendrían siendo otros mechones. De igual manera, en la ropa hice algunas líneas random que no son tan random porque siguen como la forma del pantalón y así emulan lo que vendrían siendo los pliegues. ¡Pum! Aquí avanzamos como 10.000 años hacia el futuro porque sí, como cosa rara se me fue la luz, #Venecosuela, y perdí la captura de pantalla de las fases anteriores donde le metía un poquito de los rebotes, ese tipo de detalles. Así que pasamos a la fase final que vendrían siendo estos retoques finales. Entonces creo una capa por encima de todo y empiezo a hacer como una especie de rayos saliendo de las manos de Kakashi o en este caso de Bugs Bunny. Y después le agrego como un overlay, una imagen que con modos de fusión van a hacer que parezca como que estuviese lloviendo.
También le meto una capa de ajustes de brillo y contraste para darle énfasis a algunas zonas en particulares, o sea, esas zonas donde yo quiero que el espectador fije su mirada. Y le meto otro overlay flow como si fuera un bokeh. Como que si estas gotas o algún otro elemento que esté en nuestra escena estuviera muy cerca de un objetivo de una cámara. O sea, imaginándonos un poco de que esta ilustración no es una ilustración, sino como que un carajo, un fotógrafo, vio a Kakashi haciendo este poder y así posando y ¡pum! Lo capturó en el momento, le sacó una fotografía y más o menos así sería el efecto que quedaría. O bueno, algo así. Y por eso les digo que todo lo que ustedes sepan les puede servir a que sus ilustraciones estén en otro nivel. O sea, ya sea fotografía, video, incluso, no sé, cosas que piensen que no se relacionan como la actuación o el modelaje. O sea, si tú sabes de actuación, puedes lograr que tus personajes sean muchísimo más expresivos. Y si sabes de modelaje, no sé, a lo mejor puedes hacer que posen más dinámicos, lo que sea. O sea, literalmente es cuestión de que le metan ingenio y todo lo que sepan les va a servir. Y listo, por último, para matar, como siempre, nuestra firma, el Instagram, súper importante. Se lo ponemos allí de una forma legible por si alguien, no sé, nos repostea y alguien lo ve y nos quiere encontrar, básicamente nos puede encontrar. Blessed. Ahora, para finalizar este video, vamos a darle un poco de color a este gatico que hice a blanco y negro. El proceso completo de esta ilustración lo van a tener para el último capítulo, pero bueno, vamos a lo que vamos, que es dar color. Lo que voy a hacer es crear una nueva capa y la voy a aparentar a lo que vendría siendo el cuerpo del gatico para así no salirme de él. Y bueno, voy a empezar a agregar un poco de matiz y esta capa la vamos a poner en modo de fusión color, para así tener lo que vendría siendo nuestro color base. Ahora voy a crear una nueva capa y la voy a poner en modo de fusión multiplicar, para que así me afecte un poco más a lo que vendrían siendo los tonos oscuros. Y con un color rosado desaturado voy a remarcar un poco las sombras y bueno, obviamente todo esto también lo estoy haciendo con un pincel difuso. Voy a crear una tercera capa para darle un tono morado rosadoso a la parte blanca del pelaje y así no sea tan gris, o sea, vamos a darle un poquito de matices para que sea más vivo, no sé, estos grises son aburridos. Después lo que hago es crear otra capa que la voy a poner en modo de fusión de sobreexponer y con un color amarillo voy a marcar las zonas que están más iluminadas. Y así sucesivamente fui agregando capas. Aquí ya pueden ver que cuando voy a pintar el ojo marco un poquito y voy previsualizando con distintos modos de fusión. Esto para ver cuál de todos estos modos de fusión funciona como me gusta. Ya cuando encuentro el que se adapta, el que más me gusta, lo dejo y voy agregando otros matices, como siempre les digo, que esto hace que sea más realista. Entonces no dejo el ojo azul, sino que también le agrego como unos destellitos verdes por la parte de adentro. Igual, como hice en la parte del pelaje del pecho, no voy a dejar el ojo en un color gris. En este caso voy a usar como un moradito clarito desaturado, pero yo les recomendaría que nunca dejen los colores al 100% desaturados. O sea, los blancos, no sé, no los dejen grises porque se ven colores muy aburridos. Siempre métanle como pasteles, carnes, cuestiones así, que a lo mejor se parezcan al gris, pero que no sean 100% desaturados. O que no sean un gris puro, sino que siempre tengan como que un poquito de pigmento, un poquito de color, un poquito de tono. Por más tonto que parezca, por más tonto que suene, estos pequeños detalles le dan vida a nuestros personajes. Y bueno, cuando ya tengamos nuestros colores bases con nuestros distintos matices aplicados, simplemente con el Alt, que vendría siendo el cuentagotas, y variando un poquito la opacidad, profundizo más en la textura que ya habíamos hecho en blanco y negro. Entonces ven que ya aquí me puedo adentrar más a hacer estos pelitos, este tipo de cosas así, y que por lo menos yo no la hago con bruches especiales y tal, porque hay mucha gente que se limita y piensa como que no, yo necesito más pinceles para poder hacer cosas que se vean bien. Pero les recuerdo que como todo, eso simplemente son herramientas, por lo menos yo no las utilizo, no es que tengan nada de malo, pero por lo general yo hago ilustraciones un poco más sencillas, que no tengan tantas texturas así como en este caso, y por eso desconozco un poco más de ese tema, pero sí sé que por lo menos estas bruches vienen bien para hacer fondos, para, no sé, hacer otras cositas, pero que no son necesarias. Y bueno, como acá pueden apreciar, este fue más o menos el acabado final que yo hice aquí en el gatico y no usé ningún otro pincel que no sea los que trae Photoshop por defecto, y bueno, me parece que logré bastante textura. Así que sáquense esa idea de la cabeza de que las herramientas, los programas, los plugins, lo que sea, hacen al artista.
Y también hay un segundo método que pueden emplear para pasar sus ilustraciones de escala de grises a colores. Pero bueno, eso se lo voy a explicar en el próximo video para no alargar este más, que bueno, ya este capítulo dura más o mierda. El siguiente video va a ser exclusivo, o sea, no exclusivo, pero va a ir dedicado a las personas que no tengan tableta gráfica. Para que, bueno, así también tengan una alternativa y puedan hacer todas estas cosas que yo les he venido explicando. Obviamente tienen sus diferencias, pero eso es lo que vamos a ver en el próximo video porque sí se puede hacer. Literal, no quiero que nadie me venga con excusas de nada, mámense un bicho. Y para las personas que tienen tablet, igualito deberían ver ese video porque les voy a enseñar otras herramientas que no son las herramientas que más explicamos acá, sino son herramientas alternas que también nos pueden ayudar para hacer otro tipo de proyectos. O sea, nosotros que tenemos tabletas, estas herramientas también nos pueden usar. Y nosotros también las podemos usar a ellas y de eso se trata, de usarnos entre los dos. ¿Sí? ¿No? Para la tarea de hoy van a tener que jugar bastante con la aplicación de Photoshop, porque vamos a ver cuáles son los modos de fusión. Yo no me podría sentar aquí a explicarle cada modo de fusión, o sea, realmente sí podría, pero es como medio ambiguo, es raro, porque por lo menos yo uso los modos de fusión dependiendo de las circunstancias. O sea, yo tengo más o menos una idea de cómo funcionan, ellos están medio divididos por secciones, o sea, tenemos la primera, o sea, ustedes abren aquí, en donde está capas, buscan que sin modos de fusión, debes decirle normal, le dan clic ahí, les van a salir un poco de vergas ahí, un poco de nombres, dependiendo si lo tienen en español, lo tienen en inglés o si lo tienen en coreano, no sé, no me importa. Van a tener como unas rayitas que subdividen estas categorías. La primera va como en base a las sombras, ahí van a tener que sí multiplicar, van a tener sobreexponer, pero en cuestión de sombra, oscurecer, no sé, pero estoy diciendo así de memoria, no me acuerdo mucho. Después tenemos las que van en función a la luz, que está que sí, aclarar, sobreexponer. Después la siguiente sección de abajo va como por intensidad. Ahí puedes encontrar algunos de tus profesores, de tu suegra, amigos, esos panes que son burda intensos, panes que no son tan intensos. O sea, ahí vas a tener cosas de intensidad, tanto de intensidad alta como de intensidad baja. Y realmente tienen otro poco de vainas, pero como les digo, es muy complicado que yo les explique, porque es como que modos en la que esa capa va a afectar a las demás capas de abajo, y dependiendo de los colores, de los tonos, de los valores, de las saturaciones de la capa de abajo, estos efectos van a funcionar de una manera totalmente distinta. Entonces, por lo menos, si yo tengo una ilustración y quiero agregar o aplicar un efecto, puede que el mismo efecto en una aplicación, en una ilustración, lo haga con un modo de fusión, y ese mismo efecto, tratándolo de hacer en otra ilustración, lo haga con otro modo de fusión. Por eso les digo que tienen que jugar bastante con eso, pero les aseguro que saber manejar los modos de fusión les va a dar un plus a sus ilustraciones. Y también que averigüen o investiguen sobre las herramientas o las ventanas de curvas y la del mapa de degradados. La otra que también es súper importante es la de umbral, pero esa la vamos a ver en el capítulo que viene. Entonces, chilling. Bless. Y nada, esto fue todo el capítulo 8, ya estamos acabando el curso, ya faltan solo 2 videos, falta que sí, el video que viene y el video que viene, son 2 los que faltan. Pero bueno, como les comentaba, en el próximo video vamos a dedicarnos a hacer una ilustración sin tableta gráfica, vamos a hacer la ilustración de Deadpool con el Minion, y eso va a estar brutal. Y después viene el cierre, que es un cierre súper especial. Estén súper activos, espero que se hayan vacilado demasiado este capítulo 8 de su cursito de dibujo digital en Photoshop para gente cool. Brr. Y recuerda, eres más de lo que crees y eres más de lo que ves. Feliz fin de semana, babies, bórralo. Bórralo. ¡Ay! Ahora sí se me cayó el rancho en verdad. Ay, pana, estoy cansado. Yo creo que por hoy se acabó. Bórrala.